curso de razonamiento verbal. Así que acompáñame, el día de hoy tenemos el tema número 1, sinónimos. Vamos con él. A ver, todos sabemos muy bien que existen muchas palabras para denominar una cosa, un objeto, un acontecimiento. Por ejemplo, hay muchas formas de decir estoy feliz. Uno puede decir también estoy contento, estoy alegre. Lo mismo también pasa con la tristeza. También podemos decir me siento infeliz, me siento triste, me siento llorón. ¿Sí o no? Claro que sí. Por eso mismo entonces vamos a preguntarnos ¿qué son los sinónimos? Los sinónimos, como ustedes ya sabrán, son palabras que tienen un significado similar, igual o equivalente, ¿sí o no? Claro que sí, pero también no se olviden de dos características muy importantes. Dos palabras sinónimas comparten un mismo campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? El campo semántico es el tema general, la idea global que comparten muchas palabras. Así que agregamos eso entonces, ¿ya? Es el mismo campo semántico, no olviden eso, y es una idea general, ¿ya? Una idea general que comparte varias palabras, pero también las palabras sinónimas van a compartir, ¿qué cosa? La misma categoría gramatical. ¿Y qué eran las categorías gramaticales? Eran los tipos de palabras, es decir, verbos, ¿qué más? Eran también sustantivos y también adjetivos. Claro que sí, sí o no, profe, claro que sí. Sigamos entonces, aquí tenemos unos ejemplos. A ver, ejemplos con palabras adjetivas. Tenemos negro y oscuro, ambos son colores negros oscuros. Con verbos tenemos caminar y andar, ambos van a significar formas de movilizarse o desplazarse. Tenemos también astucia o sagacidad, que son dos palabras sustantivas y son habilidades intelectuales. Entonces, no olvidar, los sinónimos no solo tienen significados iguales o equivalentes, tienen que pertenecer a la misma categoría gramatical y también a un similar campo semántico. Muy bien, dicho eso entonces, sigamos, vamos con lo demás. ¿Qué más tenemos que saber? Los elementos de los sinónimos en conclusión, profe, son los siguientes. Para el ejemplo de gélido y álgido. Gélido y álgido son dos palabras sinónimas, ya tienen sinonimia, ¿vale? Por lo que su significado va a ser muy similar. Es decir, gélido y álgido va a significar muy frío, muy helado. Entonces, ¿cuál es su misma categoría gramatical? Ambas son adjetivos. Ese es un elemento muy importante. ¿Cuál será el campo semántico que comparten o pertenecen? Tienen que ver con la temperatura, y en este caso con la temperatura baja, es decir, helada, fría, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Siempre también hay que ubicar las palabras en su contexto. Yo vivo en una zona álgida, yo vivo en una zona gélida. ¿Qué estoy diciendo? Yo vivo en un lugar muy frío, ¿vale? Perfecto, entonces revisamos los elementos, claro que sí. Y ahora veamos rápidamente, profe, cuáles son los tipos de sinónimos. Básicamente van a existir dos grandes tipos, los que tienen un significado absoluto y los que van a compartir significados relativos. Es decir, un absoluto, digamos, tiene un 100%, ¿ya?, de equivalencia semántica. En cambio, un relativo tiene un porcentaje mínimo. Vamos a colocarle un 50% de similitud, nada más, básicamente. Entonces, los absolutos tienen total identificación semántica, ¿vale? En cambio, los relativos solamente es tibio, solo es regular, el porcentaje es mínimo. Los sinónimos absolutos son poquísimos. En cambio, los relativos, profe, son bastantes y solamente se intercambian en algunos contextos. Ejemplos de sinónimos absolutos: el alcalde o el burgomaestre. Es exacta e idénticamente lo mismo. Sin embargo, zona álgida y zona gélida pues van a variar en uno que otro significado, pero igual siguen compartiendo el mismo campo semántico de temperatura baja o muy fría. Dicho eso, entonces, profe, vamos a conocer la estructura del ejercicio de sinónimos. Ya todos los conocen, vamos a repasarlo rápidamente. A ver,
¿qué es lo que tenemos aquí? Como siempre vamos a encontrar la premisa. La premisa es la palabra base que nos dan, ¿ok? Y luego tenemos esta parte de aquí que va desde la A hasta la E, que son los que se van a llamar las alternativas, donde 4 van a ser distractores, están hechas para poder jugar con tus sentimientos, para tratar de confundirte, pero con astucia, con método, tú vas a encontrar la respuesta correcta, ¿ok? Listo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a la carnecita. Sí, tú seguramente que estás ahí te estás preguntando, ya, muy bien, profe, excelente la teoría, pero ahora denos método. Muy bien, el método es el músculo que te permite entender muy bien el ejercicio para poderlo resolver. Así que yo te voy a compartir estos 3 pasos fundamentales. ¿Cuáles son? Aquí está. El primero, mi estimado joven, señorita, es que siempre tienes que determinar el significado, 1, el campo semántico y también la categoría gramatical. ¿De qué cosa? De la premisa. Claro que sí, ¿sí o no, señorita? Tienes que saber eso muy bien. La premisa. El paso número 2, ¿cuál va a ser? El paso número 2 es eliminar de forma gramatical y descartar de forma semántica. ¿Qué cosa? Las alternativas que están confundiendo o tratan de jugar con tus sentimientos. ¿Sí o no, joven? Tú sabes muy bien que hay alternativas que son como sirenas. Te van a cantar, te van a engañar, pero tú no tienes que dejarte confundir. Claro que sí, no caigas. Por lo que, paso número 3, una vez que ya hayas eliminado las alternativas que semántica y gramaticalmente no van, vas a elegir la opción cuyo término presenta el mayor grado de parentesco o de similitud. ¿Sí o no? Claro que sí, tú lo sabes. Entonces, reforcemos ahora. A ver, vamos ahora con un ejercicio resuelto. A ver, vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo ahora, mi estimado joven, señorita. Adelante. Entonces, ejercicio número 2, resuelto. Tenemos aquí la premisa, fíjate, joven. La premisa es orate. La premisa dice orate. ¿Qué será orate? Pues vayamos con el método. El método nos dice que tenemos que determinar el significado. Orate básicamente significa loco, lunático, chiflado. Es una persona que tiene un problema mental que hace que actúe de forma incoherente, de forma extraña, ¿vale? Dicho eso, su campo semántico, ¿cuál será? La locura. Tiene que ver con la locura o una enfermedad mental también puede ser su campo semántico. ¿Sí o no, señorita? Claro que sí. Y finalmente, ¿cuál es su categoría gramatical? Es una palabra del tipo de adjetivos. Ya está, ya tienes todo eso. Ahora lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Es descartar y eliminar las palabras que se alejan de forma gramatical y semánticamente. A ver, vayamos primero con las categorías gramaticales. Tenemos en las alternativas moderado, insulso, besánico, hacha y melancólico. Nos damos cuenta que una de ellas no pertenece a la misma categoría gramatical que orate. ¿Y cuál es esa? Es la palabra hacha. La palabra hacha es un sustantivo, se elimina y solamente nos quedan 4. Fíjense cómo por categoría gramatical eliminamos la que no comparte de igual manera con la premisa, ¿vale? Luego nos queda moderado, insulso, besánico y melancólico. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer un análisis semántico para descartar las que no tienen nada que ver con ella, ¿vale? A ver. Moderado. ¿Se acuerdan qué significaba moderado? Moderado significa alguien que puede regular su comportamiento, ¿vale? Luego tenemos insulso, que puede significar banal, efímero. Luego tenemos besánico, que puede significar enfermo de la cabeza, ¿vale? Y por último, melancólico, que significa triste. Por lo tanto, de las 4, ¿cuáles se alejan? Moderado no tiene nada que ver con la locura. Insulso es efímero, ¿ya? Banal, no tiene nada que ver con la locura. Besánico significa enfermo mental, tiene que ver con la locura, ¿ya? Tiene que ver con la locura, se queda. Melancólico es un tipo de problema emocional, pero también va a significar tristeza. Está entre estas dos, pero la que mayor tiene afinidad, ¿cuál es? Paso número 3.
Es besánico. Respuesta correcta va a ser la letra número C, ¿vale? Orate es sinónimo de besánico. ¿Por qué? Porque ambas tienen que compartir el mismo campo semántico, que es locura. Ambas están vinculadas con la enfermedad mental. Ambos significan un tipo de locura o un tipo de loco. ¿Sí o no, joven? ¿Sí o no, señorita? Es algo que tú ya sabías, pero tenemos que seguir reforzando, ¿vale? Muy bien. Dicho eso, entonces, ahora que ya conocemos el método, ¿qué les parece si desarrollamos algunos ejercicios resueltos? Solamente van a ser unos 10. Así que, adelante, vamos, síganme. Ejercicio número 3. A ver, tenemos la palabra melancolía. Hace poco habíamos dicho que tiene que ver con tristeza, con pena, con aflicción. Es un estado emocional bajo, disminuido, ¿vale? ¿Cuál es su campo semántico? Pues puede ser el abatimiento, la pena, la tristeza, etc. Lo más importante, su categoría gramatical es un sustantivo. Dicho esto, entonces, vamos con el paso 2, que es eliminar gramaticalmente y descartar semánticamente las que no tienen nada que ver con la premisa, ¿vale? Gramaticalmente revisamos, tenemos la censura, desalentado, recuerdo, congoja y desprecio. Nos damos cuenta de algo muy interesante, que desalentado es un adjetivo, eliminado. El resto sí son sustantivos, por lo que se quedan allí. Ahora, por campo semántico vamos a descartar las que no tienen nada que ver. La censura tiene que ver con la tristeza, el abatimiento, no tiene nada que ver. El recuerdo, la memoria, tiene que ver con la tristeza, el abatimiento, no tiene nada que ver. La congoja es una palabra que sí tiene que ver con la tristeza, joven, señorita. La congoja significa tristeza, pena, abatimiento, dolor. Así que se queda. Y luego tenemos desprecio, que puede significar aversión, rencor, odio. ¿Tiene que ver con la tristeza? No, tiene que ver más con el odio. Así que eliminado. Entonces, respuesta correcta, nos quedamos con la D, porque congoja tiene que ver con la tristeza, el abatimiento, es sustantivo y significa pena o tristeza intensa. Claro que sí, joven señorita. Vayamos con otro ejercicio más para poder reforzar este tema. 4. Colérico. A ver, el ejercicio número 4 nos dice qué significa colérico. Va a significar enojado, airado, furibundo, ¿ya? Su campo semántico es la ira o el enojo. Su categoría gramatical es un adjetivo. Ya hemos hecho el paso número 1, ¿sí o no? Claro que sí. El paso número 2 es, obviamente, eliminar y descartar en las alternativas, ¿verdad? Vamos a eliminar gramaticalmente. Tenemos impertinente, abusivo, modesto, engaño y furibundo. Nos damos cuenta que engaño no es un adjetivo, es un sustantivo, por lo que uno menos y nos quedan 4. Ahora vamos a descartar semánticamente. Descartamos, a ver, impertinente significa inoportuno. ¿Tiene que ver con la ira? No tiene que ver con la ira. Abusivo es alguien que hace el ejercicio de la agresión, del poder. ¿Tiene que ver con la ira? ¿Tiene que ver con el enojo? No, no tiene que ver. Modesto, que es un tipo de valor, significa humilde, sencillo. ¿Tiene que ver con la ira? No tiene nada que ver con la ira. En cambio, furibundo, de hecho tiene el sufijo furi, de furia, sí tiene que ver con la ira. Está papayita, ¿sí o no? Por lo tanto, furibundo es sinónimo de colérico. ¿Por qué? No te olvides, misma categoría gramatical, campo semántico similar y sobre todo significados similares, idénticos. ¿Listo? Muy bien, excelente. Yo sé que estás reforzando cosas que tú ya sabes y para los nuevos como tú o como tú, pues es algo que tenemos que ir conociendo. Vamos con el ejercicio número 5. Esta vez con un verbo, posponer. Posponer, ¿qué cosa es lo que va a significar? Como siempre definimos el significado, significa aplazar, retrasar, retardar. Es decir, dejar algo para después, pasar algo que tienes que hacer hoy para después, ¿vale? ¿Cuál es su campo semántico? Quizá la postergación. Postergación justamente es cuando tienes que hacer algo hoy día, pero por X motivos tendrás que dejarlo para después. Esa es la postergación
Categoría gramatical es un verbito, ¿sí o no, joven? ¿Sí o no, señorita? Claro que sí. Yo sé que estás practicando un poquito más esto de identificar las categorías gramaticales que te puede ayudar mucho. Vamos ahora con el análisis gramatical y semántico. A ver, adelantar, estimular, despreciar, postergar, relacionar. Recuerden que palabras que terminan en ar, ir son verbos, por lo que gramaticalmente no se elimina ninguna, ¿ok? ¿Sí o no? Ahora semánticamente veamos, adelantar. Adelantar es hacer algo primero y no al revés, ¿no? Dejarlo al último, por lo que adelantar sería su antónimo, pero yo no quiero antónimos, quiero sinónimos, así que tachado. Estimular significa incentivar, ¿ya? Hacer que alguien realice una conducta. ¿Tiene que ver con la postergación? No, ¿ya? Pregúntale siempre con el campo semántico. Despreciar, ¿ya? Despreciar significa odiar, desestimar. ¿Tiene que ver con la postergación? No, tiene que ver con el odio, adiós. Y luego tenemos postergar, que justamente es un derivado del sustantivo postergación. Postergar es pos, después, ¿no? Dejar algo para después, se queda postergar. Y relacionar significa vincular. ¿Tiene que ver con la postergación? No. Entonces, respuesta correcta, ¿cuál es, jóvenes? ¿Cuál es? Es postergar, sinónimo de posponer. Y de hecho, fíjate cómo ambas comparten un mismo prefijo, ¿ya? Una misma raíz. Muy bien, dicho entonces eso, vamos con otro ejercicio más para seguir practicando, chicos y chicas. Claro que sí, ¿están listos? ¿Quieren más? Vamos pues entonces con el ejercicio número 6. El ejercicio 6 dice inmovilidad. In, recuerden que es un sufijo de no o sin, ¿ya? Es decir, inmovilidad es sin movimiento, que no puede moverse, ¿vale? Su significado es suspensión, paralización, etc. Su campo semántico es, bueno, vamos a poner también paralizarse, ¿ya? Paralizarse es el no movimiento. Su categoría gramatical es el sustantivo, claro que sí. Entonces ahora eliminamos gramaticalmente. A ver, tenemos enredo, tenemos sagacidad, movimiento, marasmo y paralizado. Paralizado se elimina ¿por qué? ¿Por qué, señorita? Dímelo tú. Paralizado se elimina ¿por qué? Es un adjetivo. Y a mí me están pidiendo, ¿qué cosa, joven? Me están pidiendo sustantivos, ¿vale? Ojo con eso. Entonces, el resto se queda porque son sustantivos. Ahora, semánticamente, veamos. Enredo significa problema. ¿Tiene que ver con una paralización? No tiene nada que ver. Sagacidad significa astucia, es una habilidad intelectual, significa ingenio. ¿Tiene que ver con paralización? No. Movimiento es lo contrario a inmovilidad, es su antónimo, por lo que no quiero antónimos, eliminado también. Y bueno, nos queda por descarte marasmo. Y marasmo, curiosamente, significa ¿qué cosa? Significa inmovilidad, ¿ya? Inmovilidad, detenimiento o paralización. Así que, respuesta correcta, la letra D. ¿Sí o no? ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Pues ahora lo sabes, chicos y chicas. Vamos con el ejercicio siguiente. A ver, 7. Tenemos asiduo. Asiduo. Pues para empezar, esta palabra ustedes tienen que estar muy emparentados. Asiduo es lo que ustedes tienen que ser o hacer. Tienen que ser personas asiduas. Personas asiduas significan personas perseverantes, firmes, constantes, dedicadas a hacer algo, no una vez a la semana, sino todos los días. ¿Y cuál es eso? ¿Qué tienen que hacer? Estudiar, prepararse, atender a las clases y sobre todo practicar. Asiduo, ¿qué es lo que va a significar? Continuo, persistente, ¿ya? O perseverante. Su campo semántico tiene que ver con la constancia. Constancia es que tú hagas algo de forma continuada, todos los días, no una vez, ¿no? Sino todos los días. Su categoría gramatical es adjetivo, ¿vale? Dicho eso, entonces, analicemos las alternativas. Tenemos perseverante, inconstante, evitativo, comediante, continuidad. ¿Cuál eliminamos, chicos y chicas? Eliminamos continuidad porque es un sustantivo y nos quedan solamente estas 4. Semánticamente,
analizamos ahora. Perseverante significa constante, se queda. ¿Tiene que ver con la constancia? Sí. Inconstante es lo contrario. Eliminado, porque sería un antónimo y yo solo quiero sinónimos. Evitativo es alguien que es una persona que esquiva, que huye de las cosas. ¿Tiene que ver con constancia? Todo lo contrario. Comediante es alguien que es gracioso y hace humor. Entonces, por lo tanto, respuesta correcta, la letra A. ¿Vale? Sinónimo de asiduo, perseverante, constante, continuo, persistente, etc, etc, etc. Muy bien, vamos ahora con el ejercicio número 8, otro verbo. Tenemos el ejercicio 8 que es criticar. Todos sabemos, tú sabes que la crítica, tú sabes que la crítica, criticar, ¿qué es lo que va a significar? Va a significar controvertir, censurar, ¿ya? Es decir, básicamente estar en contra de una idea, ¿vale? Muy bien, su campo semántico es la crítica, su categoría gramatical, ya lo dijimos, es un verbo. Ahora analicemos las alternativas. Gramaticalmente, a ver, negar, aumentar, dogmatizar, cuestionar, maldecir. Palabras que terminan en ar, ir son verbos, así que no se elimina ninguna. Semánticamente veamos, negar. ¿Negar tiene que ver con crítica? No. Argumentar tiene que ver con crítica. Argumentar es sostener unas ideas, ¿ya? Exponer. ¿Tiene que ver con crítica? No. Dogmatizar es enseñar, ¿ya? Enseñar dogmas. ¿Tiene que ver con crítica? No. Cuestionar es oponerse, ¿ya? Oponerse a ciertas ideas o cosas o conductas. ¿Tiene que ver con crítica? Sí, tiene que ver con crítica. Maldecir quiere decir desear el mal, ¿ok? ¿Tiene que ver con crítica? No, no tiene que ver con crítica. Solamente cuestionar, que significa también controvertir o censurar. Así que, por lo tanto, sinónimo de criticar es cuestionar. Claro que sí, joven, claro que sí, señorita. Tú ya lo sabes y lo sigues reforzando aquí. Ejercicio número 9. A ver, uno más. Nos quedan 2 ejercicios más para esta práctica resuelta del tema número 1. Sinónimos. Costoso. A ver, en Navidad todos hemos quizás deseado algún regalo costoso, ¿no? Porque ¿quién quiere un regalo barato? ¿Tú quieres un regalo barato? Todos queremos regalos costosos, quizá. Por lo que costoso significa gravoso o caro. Su significado más común, ¿vale? Su campo semántico es el precio alto, el precio elevado. Y su categoría gramatical, ¿qué cosa es? El adjetivo. Dicho eso, entonces, analizamos las alternativas. Tenemos lamentable, oneroso, barato, posesivo y malversación. ¿De qué te diste cuenta, joven? Te diste cuenta de que malversación se elimina porque es un sustantivo. Y yo solo busco adjetivos, por lo que nos quedamos con 4 nada más. Ahora, semánticamente, a ver, lamentable, ¿vale? Lamentable es algo que va a significar que sea desestimable. ¿Tiene que ver con los precios altos? No, tiene que ver con una emoción, chao, eliminado. Oneroso, oneroso tiene que ver con los precios altos, elevados, sí tiene que ver, ¿vale? Así que se queda. Tenemos barato, barato tiene que ver con los precios altos, es su opuesto. Tiene que ver con el precio, pero con el precio bajo. Y en este caso es su opuesto, por lo que sería su antónimo. Pero no queremos antónimos, eliminado, ¿vale? Y nos queda finalmente posesivo, que va a significar controlador, territorial. ¿Tiene que ver con precio alto? No. Por lo tanto, respuesta correcta, la letra B, sinónimo de costoso, oneroso. Ahora sí, vayamos con el último de los ejercicios resueltos para practicar. ¿Qué cosa, joven, señorita? El método. Palabra número 10, senil. Senil. Senil significa anciano. Su campo semántico puede ser la senectud o el adulto mayor, como lo conocemos, los abuelos, los ancianos, los viejos, ¿vale? Su categoría gramatical es adjetivo. Dicho esto, entonces, vamos con las alternativas. Tenemos viejo, anticuado, pasado, moderno, retrógrado. Ajá, hay muchas palabras que tienen que ver con el paso del tiempo, ¿vale? En este caso no eliminamos ninguna porque todos son adjetivos, ¿vale?
pero vamos a descartar semánticamente algunas, ¿sí o no? Claro que sí. Tenemos viejo. Viejo puede significar anciano, ¿sí o no, señorita? Claro que sí, puede significar anciano, así que lo dejamos. Anticuado simplemente va a significar pasado de moda, no tiene que ver con adulto mayor, tiene que ver con el paso del tiempo. Luego tenemos el pasado, que también tiene que ver con un estado del tiempo, eliminamos. Tenemos moderno, que no tiene nada que ver con el adulto mayor, sino con las actualizaciones contemporáneas. Y por último, retrógrado es una persona que tiene ideas pasadas de moda, por lo que también eliminado. Así que sinónimo de senil es la letra A, viejo. Muy bien, joven, señorita. Hemos podido practicar al menos 10 ejercicios resueltos con este método para que te quede claro cuáles son los pasitos para este procedimiento de resolución, porque no se trata del ultra instinto, porque no se trata de adivinar, no se trata de que lo que diga mi intuición, lo que diga la suerte, lo que quiera Dios, no, es razonamiento verbal y es un músculo que tú vas a desarrollar o entrenar practicando. Me despido, me voy, finalmente dejándote unos tips. ¿Cómo aprender más ejercicios de sinónimos? Como siempre, trata de poner las palabras siempre en un contexto, ¿ya? Para eso tienes que crear una oración. Por ejemplo, tenemos solitario y solo. A ver, creas un contexto. Dices, Juan se encuentra o se siente solo. Es lo mismo decir, Pedro se siente o se encuentra solitario. ¿Se dan cuenta que por contexto pueden ser intercambiables o van a significar o van a querer decir lo mismo? Practica siempre eso con palabras que sospechas que tienen sinonimia. Otra cosa más, también siempre procura crear mapas mentales según el campo semántico, ¿vale? Por ejemplo, para el campo semántico, sentimientos de buen ánimo, tú vas a crear varios bracitos y vas a poner los términos o palabras: alegría, felicidad, euforia, júbilo, regocijo, satisfacción, contentamiento, placer, gozo, euforia, etc. ¿Vale? ¿Imaginas hacer todo esto con todos los campos semánticos que hay? Pues vas a ser alguien recontra campo. Entonces, muy bien, jóvenes y señoritas, ahora sí, esperando que sigas practicando estos ejercicios y palabras que tengan sinonimia. Eso ha sido todo por el día de hoy. Esta es la clase número 1, recuerda. Y como siempre te ha hablado tu profesor Jean Coronel. Y nos vemos en la clase número 2 para el tema de la práctica de sinónimos. Hasta la próxima, jóvenes y señoritas. Cuídense mucho. Ajá, ¿ustedes creían que esto se terminó? No, es momento de retroalimentar. ¿Qué cosa hemos aprendido el día de hoy entonces? Nos hemos dado cuenta que existen muchos nombres, muchas palabras para nombrar o llamar a las cosas, tal como lo hemos visto en el ejercicio número 1 de toda esta práctica. Por ejemplo, fíjense en esta imagen. Hemos dicho que existen muchas formas de decir estoy feliz, existen muchas formas de decir estoy triste. Así que tenemos que captar o grabar cuáles son estas maneras distintas de llamar o nombrar a las cosas, ¿ok? Entonces, no olvidemos qué cosas eran los sinónimos, que son estas palabras que nos servían para poder llamar a las cosas de formas diferentes. Hemos dicho que los sinónimos no solamente tenían por favor. Todos creen que un sinónimo simplemente son palabritas iguales o equivalentes, pero no se dejen engañar, por favor. También los sinónimos son palabras que comparten dos cosas más. ¿Cuál era, joven? ¿Cuál era, señorita? ¿Te la sabes? Era que las palabras sinónimas tienen que pertenecer a la misma categoría gramatical. Pero, profe, ¿cuáles son las categorías gramaticales? Ya te lo dije. Te dije que las categorías gramaticales son los tipos de palabras. Y un dato muy interesante es que para los exámenes solamente entran tipos de palabras como verbos, que sí o sí tienes que saber, sustantivos o nombres, y adjetivos, y muy ocasionalmente adverbios, sobre todo adverbios de modo. Básicamente esas cuatro, pero principalmente verbo, sustantivo, adjetivo. ¿Qué nos hemos dado cuenta el día de hoy sobre esto? Que conocer la categoría gramatical de las palabras nos puede ayudar a eliminar, ¿ya? Profe, ¿por qué hay que eliminar las palabras?
porque mientras más rápido y con seguridad elimines, menos tiempo te vas a estar ahí pensando, será la E, será la D, será la D, porque ya estás seguro que por categoría gramatical las alternativas que elijas no pueden ser. ¿Qué más? ¿Cuál es el dato final? Que las palabras sinónimas tienen o pertenecen o comparten un mismo campo semántico. ¿Y qué era, joven, el campo semántico? El campo semántico era la idea global o el tema general al que pertenecen las palabras. Las palabras siempre van a pertenecer a uno o a otro campo semántico específico, ¿vale? Por ejemplo, no sé, esto ya lo vamos a ver en términos fluidos, ¿no? Si tengo el campo semántico de frutas, no pueden entrar palabras que no sean frutas. A eso nos ayuda a encajar el campo semántico. Así que, en conclusión, ¿qué cosa? Sinónimos, mismo significado, misma categoría gramatical y ¿qué cosa? Mismo campo semántico, ¿vale? ¿Qué más hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido que solamente hay dos tipos de sinónimos, los absolutos y los relativos. Los que más abundan, ¿cuáles serán? Los relativos, ¿vale? Los relativos son aquellas palabras que comparten significado en algunos contextos, en algunas situaciones. Su porcentaje de equivalencia es mínima a comparación de los sinónimos absolutos, donde su equivalencia es total, es absoluta. Por eso se llama así, es decir, en un 100%. La buena noticia es que los absolutos son pocos, son escasos, pero los relativos son pues bastantes, por lo que, ojo, pestaña y ceja, tienes que conocer los significados, el campo semántico y la categoría gramatical. No te olvides del método. ¿Cuál es el método, joven? Dijimos el paso número 1. El paso número 1 está enfocado siempre a la premisa, siempre a la premisa. Tienes que determinar el significado, el campo semántico y la categoría gramatical. El paso número 2, ¿cuál es, señorita? Era eliminar las alternativas que gramaticalmente y semánticamente no se corresponden o no pertenecen o no tienen ningún tipo de vínculo. ¿Con qué cosa? Con tu premisa. Para finalmente, paso número 3, con mayor seguridad, con mayor certeza, con mayor convencimiento, ¿qué vas a hacer? Elegirás la opción cuyo término presenta en mayor grado su afinidad semántica y gramatical. Las palabras claves es semántica y gramatical, ¿ok? Entonces, haciendo esta revisión, yo creo que no vas a tener ningún problema en resolver tus ejercicios. Ahora sí, un detalle muy interesante es que en ejercicios de razonamiento verbal, sobre todo de sinónimos, antónimos y términos excluidos, ¿qué es lo que tú tienes que saber ampliar? Tu vocabulario, tu léxico. Es por eso que los ejercicios están hechos para que tú te familiarices con muchas palabras distintas. Profe, ¿por qué hay tantas palabras? Porque la vida está llena de muchas cosas que tienen su nombre. Así que no olvides seguir finalmente el tip que yo te he dejado. ¿Cuál es ese, profe? El tip. El tip que te he dejado es siempre ubica, familiarízate con las palabras, identificando su contexto de uso, ¿vale? Y lo otro, ¿no? Si yo fuese tú, yo me haría una especie de álbum, de cuaderno, donde identifico el campo semántico y le asocio todas las palabras que pueden pertenecer a ese campo semántico. Si tú sigues estas recomendaciones, si tú sigues estos tips, vas a vivir mucho tiempo y podrás resolver todos tus ejercicios de razonamiento verbal, ¿vale? Muy bien, entonces, dicho esto, entonces, no te olvides, ¿vale? Sinónimos son palabras de igual significado, pero también de igual campo semántico y de igual categoría gramatical. El resto es practicar, practicar y practicar. Muy bien, ahora sí, tu profe Jean Coronel te ha hablado y pues este tema ha terminado. Hasta la próxima, jóvenes, nos vemos en antónimos. Bye bye.